A lo largo de la historia, las profecías bíblicas han sido una fuente constante de inspiración, esperanza y en ocasiones, de inquietud para los creyentes de todo el mundo. Desde los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento hasta las visiones apocalípticas del libro de Apocalipsis, la Biblia está repleta de mensajes que anuncian eventos futuros, muchos de los cuales han sido objeto de intensos estudios y debates a lo largo de los siglos. Mientras algunas de estas profecías ya se han cumplido, otras aún esperan su realización y su interpretación sigue siendo un tema fascinante y misterioso. En el paisaje actual, donde las señales de los tiempos parecen multiplicarse, el interés en estas profecías ha cobrado nueva vida. Pero, ¿cuáles son las profecías que todavía faltan por cumplirse según la Biblia? ¿Qué nos dicen sobre el destino final del mundo y el plan divino para la humanidad? En este video, vamos a adentrarnos en las Escrituras Sagradas para examinar 5 profecías clave que, según la interpretación de muchos estudiosos y creyentes, aún están pendientes de realización. Cada una de estas profecías nos lleva a un viaje a través del tiempo y del espacio, revelando los eventos que, según la tradición bíblica, marcarán el desenlace de la historia humana tal como la conocemos. Desde el surgimiento de figuras y poderes que moldearán el escenario final, hasta los cataclismos cósmicos que transformarán el mundo, estas predicciones nos desafían a reflexionar sobre la naturaleza de nuestro tiempo y el propósito último de la creación. Acompáñame en este profundo análisis mientras desglosamos el significado de estas profecías, exploramos su contexto bíblico y consideramos las señales que podrían estar preparándonos para su cumplimiento. Este video no solo es una exploración de lo que está por venir, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida y fe a la luz de lo que la Biblia nos revela sobre el futuro. Así que prepárate para un viaje fascinante a través de las páginas de la Biblia y del tiempo, mientras descubrimos juntos las profecías que aún faltan por cumplirse. Comencemos. Número 1. El rapto de la Iglesia es uno de los temas más discutidos y debatidos en la escatología cristiana. Se refiere a un evento futuro en el que se cree que los creyentes en Cristo serán arrebatados de la tierra y llevados al cielo, evitando así el periodo de la gran tribulación que, según la interpretación futurista de la Biblia, precederá al fin del mundo y al retorno de Jesucristo. Este concepto, aunque no aparece explícitamente con el término rapto en la Biblia, se basa en una interpretación de varios pasajes clave del Nuevo Testamento. Uno de los textos más citados en relación con el rapto se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4:16, 17, donde el apóstol Pablo escribe, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje describe un evento en el que Cristo desciende del cielo y los creyentes, tanto los que han muerto como los que están vivos en ese momento, son llevados a encontrarse con Él en el aire. La palabra clave aquí es arrebatados, traducida del griego arpazo, que significa ser tomado o levantado rápidamente. Otro pasaje relevante se encuentra en 1 Corintios 15, 51, 52, donde Pablo dice, «He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Este texto sugiere que los creyentes experimentarán una transformación instantánea, un cambio de su estado mortal a uno inmortal, cuando suene la trompeta final. Esta trompeta final es a menudo asociada con la misma trompeta mencionada en Primera de Tesalonicenses 4:16, vinculando los dos eventos como un mismo acontecimiento futuro. El concepto del rapto está intrínsecamente relacionado con la idea de la gran tribulación, un periodo de sufrimiento y juicio sobre la tierra descrito en varios pasajes proféticos, especialmente en el libro de Apocalipsis. La pregunta que surge entonces es si el rapto ocurrirá antes, durante o después de este periodo. Existen 3 principales posturas escatológicas al respecto: pretribulacionismo, mitribulacionismo y postribulacionismo. El pretribulacionismo sostiene que el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación, lo que significa que los creyentes serán llevados al cielo para evitar el juicio que caerá sobre la tierra.
Esta visión es popular entre ciertos grupos cristianos, especialmente en el evangelicalismo contemporáneo. Los defensores de esta postura argumentan que, según Apocalipsis 3:10, Jesús promete a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Interpretan esta hora de la prueba como la gran tribulación y creen que los creyentes serán preservados de ella a través del rapto. El mitribulacionismo, por otro lado, propone que el rapto ocurrirá a la mitad de la gran tribulación, después de que hayan pasado los primeros 3 años y medio de este periodo de 7 años, conocido como la mitad de la semana en Daniel 9:27. Los mitribulacionistas señalan que en Mateo 24:21 Jesús habla de una gran tribulación que será más severa que cualquier cosa que haya sucedido antes en la historia, lo que coincide con la descripción del tiempo de angustia en la segunda mitad de la tribulación. Argumentan que los creyentes serán arrebatados antes de que la tribulación alcance su punto culminante. El postribulacionismo sostiene que el rapto ocurrirá al final de la gran tribulación en conjunción con la segunda venida de Cristo. Según esta visión, los creyentes serán arrebatados en el aire para encontrarse con Cristo cuando Él regrese a la tierra, y luego descenderán con Él para establecer su reino milenario. Este punto de vista se basa en pasajes como Mateo 24, 29 al 31, donde Jesús dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí, el recogimiento de los escogidos se interpreta como el rapto, que ocurre después de la tribulación. Cada una de estas posiciones escatológicas tiene implicaciones significativas para la comprensión de los eventos finales y para la vida cristiana. El pretribulacionismo ofrece una esperanza de escape antes de los tiempos difíciles, lo que puede inspirar un sentido de urgencia en la evangelización y la vida piadosa. El mitribulacionismo y el postribulacionismo, por otro lado, enfatizan la necesidad de perseverar a través de la tribulación, confiando en la protección y el poder de Dios para resistir las pruebas venideras. A pesar de estas diferencias en la interpretación, lo que es común a todas ellas es la creencia en la intervención divina en la historia humana y la culminación de los planes de Dios con la Iglesia. El rapto, en todas sus interpretaciones, se ve como un acto de redención y liberación para los creyentes, una señal de que Dios no ha olvidado a su pueblo y que el sufrimiento y la maldad en el mundo no tendrán la última palabra. En términos de la exégesis bíblica, es crucial considerar el contexto cultural e histórico en el que se escribieron estos textos. Pablo, escribiendo a las iglesias en Tesalónica y Corinto, estaba abordando preguntas sobre la muerte y la resurrección de los creyentes y ofreciendo consuelo sobre el destino de aquellos que ya habían fallecido. En el caso de tesalonicenses, parece que había una preocupación en la comunidad sobre qué sucedería con los creyentes que habían muerto antes del retorno de Cristo. Pablo, al describir el rapto, ofrece la seguridad de que tanto los muertos en Cristo como los vivos serán unidos con Él en el regreso. También es importante considerar la naturaleza apocalíptica de muchos de estos textos. El lenguaje de las trompetas, las nubes y el arrebato es simbólico y está enraizado en las tradiciones judías apocalípticas que usan imágenes vívidas para describir las intervenciones divinas en la historia. El Apocalipsis, por ejemplo, está lleno de simbolismo que ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia, y el rapto se inserta en esta tradición literaria como un evento dramático y transformador. En conclusión, el rapto de la Iglesia es una doctrina que refleja la esperanza de la redención y la culminación de la historia en el plan de Dios. Aunque las interpretaciones varían, el mensaje subyacente es que Dios tiene un propósito final para su pueblo y que los eventos de los últimos tiempos llevarán a la restauración y la victoria final del bien sobre el mal. Este concepto, aunque polémico y sujeto a diferentes lecturas, sigue siendo un elemento central de la escatología cristiana y una fuente de esperanza para los creyentes en todo el mundo. Número 2. La Gran Tribulación es un concepto clave en la escatología cristiana, referida como un periodo futuro de sufrimiento y angustia sin precedentes que afectará a toda la humanidad. Este tema, presente en diversos textos bíblicos, ha sido objeto de diferentes interpretaciones y debates a lo largo de la historia del cristianismo.
A pesar de las distintas perspectivas, la gran tribulación se considera un momento crítico dentro del plan de Dios para el fin de los tiempos, marcando la transición hacia la consumación de la historia y la instauración del reino de Dios. El término gran tribulación se menciona específicamente en Mateo 24, 21, donde Jesús, al hablar con sus discípulos sobre los eventos futuros, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este versículo es parte del conocido discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús describe los signos del fin de los tiempos y las pruebas que enfrentarán sus seguidores antes de su segunda venida. La gran tribulación, según este pasaje, será un tiempo de angustia tan severo que no tendrá precedentes en la historia humana, lo que sugiere que será un periodo único de calamidad y prueba. El concepto de la gran tribulación también está vinculado con el libro de Daniel, un texto apocalíptico del Antiguo Testamento. En Daniel 12:1 se menciona, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este versículo se interpreta como una referencia a la gran tribulación, con el arcángel Miguel defendiendo al pueblo de Dios durante este tiempo de prueba. La idea de un tiempo de angustia que no tiene paralelo en la historia refuerza la visión de la gran tribulación como un evento cataclísmico que precede al final. El Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, ofrece una descripción más detallada de los eventos que se asocian con la gran tribulación. Apocalipsis 7:14 se refiere a aquellos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, sugiriendo que este periodo será un tiempo de prueba para los creyentes, pero también de purificación y preparación para el reino venidero. En este contexto, la gran tribulación se presenta no solo como un tiempo de juicio y sufrimiento, sino también como un proceso de refinamiento espiritual para los fieles. El Apocalipsis describe una serie de juicios divinos que se desatarán sobre la tierra durante la gran tribulación. Estos juicios incluyen los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios, que se despliegan en una secuencia de eventos que traen destrucción, plagas, guerras y desastres naturales. Apocalipsis 6:19 ofrece un panorama detallado de estos juicios, comenzando con la apertura de los sellos, donde se desatan el hambre, la guerra, la muerte y las catástrofes naturales. Luego, las trompetas y las copas intensifican estos juicios, afectando no solo a la humanidad sino también al medio ambiente, lo que subraya la magnitud y el alcance de la gran tribulación. Uno de los aspectos más debatidos sobre la gran tribulación es su duración. Muchos intérpretes señalan que la gran tribulación durará 7 años, basándose en Daniel 9 del 24 al 27, donde se menciona una semana de años, 7 años, que se asocia con los eventos finales. En esta profecía, se describe un periodo de 70 semanas de años, con la última semana siendo el tiempo de la gran tribulación. Esta última semana se divide en 2 mitades de 3 años y medio cada una, con la segunda mitad siendo particularmente severa, conocida como la gran tribulación en un sentido más estricto. Además de su duración, otro tema central es la cuestión de quienes serán afectados por la gran tribulación. Algunas interpretaciones, especialmente dentro del pretribulacionismo, sostienen que la Iglesia será arrebatada antes de que comience la gran tribulación, lo que significaría que los creyentes no pasarán por este tiempo de prueba. Esta perspectiva se basa en pasajes como Primera de Tesalonicenses 5:9, que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los pretribulacionistas argumentan que la ira mencionada aquí se refiere a los juicios de la gran tribulación, de los cuales los creyentes serán librados. Por otro lado, las posturas mitribulacionistas y postribulacionistas sugieren que los creyentes sí pasarán por al menos parte de la gran tribulación. El mitribulacionismo sostiene que la Iglesia será arrebatada a la mitad de la gran tribulación, mientras que el postribulacionismo argumenta que el arrebatamiento ocurrirá al final, coincidiendo con la segunda venida de Cristo. En estas perspectivas, los creyentes son llamados a perseverar a través de las pruebas y mantenerse fieles en medio de la persecución y el sufrimiento. Una interpretación importante en torno a la gran tribulación es su significado espiritual y teológico. Más allá de ser un tiempo de juicio,
la gran tribulación se ve como una prueba de fe y una purificación para la iglesia. En Apocalipsis 3:10, Jesús promete a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo sugiere que la gran tribulación tiene un propósito de prueba, donde la fidelidad de los creyentes será puesta a prueba, y aquellos que perseveran serán vindicados. Además, la gran tribulación está ligada a la batalla espiritual entre el bien y el mal. En Apocalipsis 12, se describe una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, Satanás, y sus ángeles, que es arrojado a la tierra, lo que desencadena una serie de eventos que culminan en la gran tribulación. Este conflicto cósmico subraya que la gran tribulación no es solo un evento terrenal, sino una manifestación del enfrentamiento final entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. El tema de la gran tribulación también plantea preguntas sobre la justicia de Dios y la naturaleza del sufrimiento. ¿Por qué permitiría Dios un tiempo tan intenso de sufrimiento? Desde una perspectiva bíblica, la gran tribulación es vista como un acto de justicia divina, donde Dios juzga el pecado y la maldad en el mundo. En Apocalipsis 16 del 5 al 7, los ángeles declaran: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Tú eres justo, Señor, porque juzgaste así. Este pasaje refleja la convicción de que los juicios de la gran tribulación son justos y merecidos, una respuesta al rechazo de Dios y la persistencia en el pecado. Al mismo tiempo, la gran tribulación también es vista como una oportunidad para el arrepentimiento. En Apocalipsis 9 del 20 al 21, después de una serie de juicios, se dice que la humanidad no se arrepintió de sus obras ni de sus pecados. Este lamento sugiere que, a pesar de la severidad de los juicios, todavía hay un llamado implícito al arrepentimiento y a volverse hacia Dios. La gran tribulación, por lo tanto, puede ser vista como una última llamada a la humanidad para reconocer a Dios antes del juicio final. La gran tribulación es, en esencia, un tiempo de dualidad, juicio y gracia, sufrimiento y esperanza, prueba y victoria. Para los creyentes, este periodo es tanto una advertencia como una promesa. Es una advertencia del juicio venidero, pero también una promesa de que, al final, Dios triunfará y establecerá su reino de paz y justicia. Las imágenes apocalípticas que rodean la gran tribulación, aunque aterradoras, están destinadas a inspirar esperanza en los creyentes, recordándoles que el sufrimiento es temporal y que la gloria eterna es segura. En resumen, la gran tribulación es un tema complejo y multifacético en la escatología bíblica, que involucra aspectos de juicio divino, prueba de fe y la culminación de la historia redentora. A través de los textos de Mateo, Daniel y Apocalipsis, la Biblia presenta este periodo como un tiempo de intensa angustia, pero también como un preludio necesario para la victoria final de Dios sobre el mal. Las diversas interpretaciones de este evento reflejan las diferentes maneras en que los cristianos han comprendido la naturaleza de Dios, el papel de la Iglesia en el mundo y el significado del sufrimiento en el plan divino. Sin embargo, lo que permanece constante es la esperanza en la fidelidad de Dios y la certeza de que, al final, todo se reconciliará en Cristo. Número 3. La venida del Anticristo es un tema central en la escatología cristiana y ha sido objeto de profundas reflexiones, debates y especulaciones a lo largo de los siglos. Este concepto se refiere a la aparición de una figura poderosa y malévola que se opondrá directamente a Cristo y a la Iglesia en los últimos tiempos, antes del regreso de Jesús. La idea del Anticristo tiene sus raíces en diversas escrituras bíblicas que, aunque dispersas y a menudo simbólicas, pintan un cuadro sombrío de los eventos que precederán el fin del mundo. El término Anticristo aparece explícitamente en las epístolas de Juan. En 1 de Juan 2:18, el apóstol advierte: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí, Juan señala que, aunque ya han surgido muchos anticristos, individuos que se oponen a Cristo y su enseñanza, hay uno en particular que vendrá en el futuro. Este versículo establece la idea de que la figura del Anticristo no es solo un individuo, sino también un espíritu de oposición a Cristo que ya estaba operando en el mundo. En 2 de Tesalonicenses 2,
3 y 4, el apóstol Pablo ofrece una de las descripciones más detalladas del anticristo, al que se refiere como el hombre de pecado o el hijo de perdición. Pablo escribe: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este pasaje destaca varios aspectos clave sobre el anticristo: su capacidad de engañar a muchos, su oposición directa a Dios, y su intento de usurpar el lugar de Dios. Pablo menciona que este personaje se manifestará en un tiempo de apostasía, un periodo en que muchos se apartarán de la fe, lo que sugiere un ambiente de confusión y rebelión espiritual en el que el anticristo encontrará su apoyo. Otra fuente importante sobre la figura del anticristo es el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. En Daniel 7 y 11 se describe a un gobernante futuro que se levantará contra Dios y su pueblo. En Daniel 7:8 se menciona un cuerno pequeño que se levanta entre otros 10 cuernos, que representan reyes o reinos, y que tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta figura es interpretada por muchos como una prefiguración del anticristo, especialmente por su capacidad de hablar blasfemias contra Dios y su intento de cambiar los tiempos y la ley, como se menciona en Daniel 7:25. La descripción de este personaje como alguien que se opone directamente a Dios y que busca cambiar el orden establecido refuerza la idea de que el anticristo será un líder poderoso que intentará subvertir la autoridad divina. El libro de Apocalipsis, el texto apocalíptico por excelencia del Nuevo Testamento, también ofrece imágenes que se asocian comúnmente con el anticristo. En Apocalipsis 13, se describe la aparición de una bestia que surge del mar, que tiene 10 cuernos y 7 cabezas y que recibe su poder del dragón, identificado en Apocalipsis 12:9 como Satanás. Esta bestia, que blasfema contra Dios y persigue a los santos, es vista por muchos intérpretes como una representación simbólica del anticristo. La bestia realiza grandes señales, incluso haciendo descender fuego del cielo, y engaña a los habitantes de la tierra, llevándolos a adorar a la imagen de la bestia. En este contexto, el anticristo no solo es un gobernante tiránico, sino también un engañador que utiliza el poder sobrenatural para imponer su voluntad y desviar a la humanidad de la verdad. El número 666, mencionado en Apocalipsis 13:18, ha sido tradicionalmente asociado con el anticristo. Este número de la bestia ha sido objeto de innumerables interpretaciones y especulaciones a lo largo de la historia, desde intentos de identificar figuras históricas específicas hasta verlo como un símbolo más amplio del mal y la imperfección en oposición a la perfección divina, representada por el número 7. La marca de la bestia, que es impuesta a todos los habitantes de la tierra, parece ser una señal de lealtad al anticristo y un rechazo de la soberanía de Dios, lo que añade un elemento de coerción y control al poder del anticristo. En la escatología cristiana, la venida del anticristo se interpreta como un periodo de gran tribulación y prueba para la iglesia. Será un tiempo de persecución intensa, en el que los fieles serán llamados a mantenerse firmes en su fe a pesar de la presión para conformarse a las demandas del anticristo. En Mateo 24:24, Jesús advierte que en los últimos días se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta advertencia resuena con la idea de que el anticristo será un maestro del engaño, capaz de seducir incluso a los que están firmemente en la fe si no permanecen vigilantes. El papel del anticristo en la narrativa escatológica también está profundamente conectado con la idea del conflicto cósmico entre el bien y el mal. En 2 de Tesalonicenses 2:7 y 8, Pablo menciona que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Este pasaje sugiere que el anticristo es parte de un misterio de maldad que ya está operando en el mundo, pero que su manifestación final está siendo retenida hasta que llegue el momento señalado por Dios. Cuando esto suceda, el anticristo tendrá un breve periodo de dominio antes de ser destruido por la venida de Cristo, quien lo vencerá con la palabra de su boca, simbolizando la autoridad y el poder supremos de Jesús sobre toda maldad.
Es importante también considerar el impacto y la influencia del anticristo desde una perspectiva teológica y pastoral. La figura del anticristo ha sido utilizada a lo largo de la historia del cristianismo para advertir contra el poder corruptor del mal y la apostasía, recordando a los creyentes la necesidad de mantenerse fieles y firmes en su fe. La expectativa de la venida del anticristo ha servido como un llamado a la vigilancia espiritual, a no dejarse seducir por falsas doctrinas o líderes engañosos y a perseverar en medio de la persecución. A lo largo de los siglos, muchas figuras históricas han sido identificadas como el anticristo o como precursores del mismo, desde emperadores romanos como Nerón hasta líderes políticos y religiosos de tiempos más recientes. Sin embargo, la identificación del anticristo ha sido siempre un terreno resbaladizo y especulativo, con el consenso cristiano enfocado más en los rasgos característicos del anticristo, como su oposición a Cristo, su habilidad para engañar a las masas y su intento de usurpar la autoridad divina, que en señalar a una persona específica en la historia. En términos simbólicos, el anticristo representa la culminación de la rebelión humana contra Dios, un desafío directo al reino de Dios que será finalmente derrotado por la segunda venida de Cristo. El enfrentamiento entre Cristo y el anticristo se ve como el clímax del conflicto cósmico entre el bien y el mal, un enfrentamiento que ya está ganando terreno en la narrativa bíblica desde el Génesis, donde la promesa de la redención se hace en medio de la caída de la humanidad. La venida del anticristo, entonces, no solo es un evento futuro temido, sino también un recordatorio del poder de Dios y la inevitabilidad de su triunfo. Aunque el anticristo se levantará con gran poder y causará gran sufrimiento, su derrota está asegurada en el plan de Dios. La escatología cristiana ve la historia humana como una lucha continua entre la luz y la oscuridad, con la venida del anticristo como un último intento del mal para establecer su dominio antes de ser finalmente destruido. En conclusión, la venida del anticristo es un tema profundamente arraigado en la teología cristiana que combina advertencia, exhortación y esperanza. Las escrituras bíblicas que hablan del anticristo, desde las epístolas de Juan hasta el libro de Apocalipsis, ofrecen una visión de un tiempo futuro de gran desafío para la fe cristiana, pero también de la certeza del triunfo final de Cristo. Esta figura, aunque poderosa y temible, es parte de un plan divino más grande que culminará en la victoria de Dios sobre el mal, estableciendo finalmente su reino eterno de justicia y paz. Número 4. La batalla de Armagedón es uno de los eventos más enigmáticos y dramáticos en la escatología cristiana, descrito en la Biblia como la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. Este evento es visto como el clímax del conflicto cósmico que ha estado gestándose desde el principio de la creación, donde las fuerzas de Dios se enfrentarán directamente contra las fuerzas de Satanás y sus aliados. La batalla de Armagedón, más que un simple enfrentamiento militar, simboliza la culminación de la historia humana y la intervención final de Dios en los asuntos del mundo, estableciendo su reino eterno. El término Armagedón aparece específicamente en Apocalipsis 16:16, donde se menciona, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta es la única mención directa del término en toda la Biblia, lo que ha llevado a muchos estudiosos a especular sobre su significado exacto y su ubicación. La palabra Armagedón se cree que deriva del hebreo Ar-Megiddo, que significa monte de Megiddo. Megiddo es una ubicación histórica en el norte de Israel, conocida por ser un sitio de numerosas batallas antiguas debido a su posición estratégica en la Vía Maris, una ruta comercial y militar clave en el antiguo Cercano Oriente. Aunque Megiddo es más una colina que una montaña, su simbolismo como lugar de conflicto ha sido muy poderoso en la imaginación apocalíptica. El contexto en que se menciona Armagedón en Apocalipsis es crucial para entender su significado. Apocalipsis 16 describe la secuencia de los juicios de las copas de la ira de Dios, que se derraman sobre la tierra como castigo por la maldad persistente de la humanidad. Estos juicios son terribles y catastróficos, afectando tanto al medio ambiente como a las personas. La séptima copa, que es la última, es la que provoca la reunión de los reyes de la tierra para la batalla en Armagedón, bajo la influencia de espíritus inmundos como ranas que salen de la boca del dragón, la bestia, y el falso profeta. Estos espíritus engañan a los reyes y los incitan a unirse en esta batalla final contra Dios. En este punto, es esencial comprender que la batalla de Armagedón no es solo una guerra física entre naciones, sino que representa un enfrentamiento espiritual y cósmico.
La imagen de los espíritus inmundos que reúnen a los ejércitos de la tierra sugiere que esta batalla es instigada por fuerzas demoníacas que buscan desafiar la soberanía de Dios. La batalla, entonces, es la manifestación final de la rebelión de Satanás contra Dios, un tema que recorre toda la Biblia desde la caída de Lucifer en Isaías 14 y Ezequiel 28. El libro de Apocalipsis, con su lenguaje simbólico y sus visiones apocalípticas, describe cómo las fuerzas del mal se reunirán para enfrentarse a Dios en un acto de desesperación final. Esta confrontación es vista por los cristianos como un preludio a la segunda venida de Cristo, quien intervendrá de manera decisiva para derrotar a las fuerzas del mal y establecer su reino. En Apocalipsis 19 del 11 al 16, se describe la visión de Cristo montado en un caballo blanco, con un ejército celestial a su lado, viniendo para juzgar y hacer la guerra con justicia. Este es el momento culminante de la batalla de Armagedón, donde Cristo mismo enfrentará y derrotará al anticristo y sus seguidores. La descripción de la batalla de Armagedón en Apocalipsis está cargada de simbolismo y debe ser interpretada en ese contexto. Los ejércitos de la tierra que se reúnen para luchar contra Dios simbolizan la resistencia final de la humanidad contra la autoridad divina. Sin embargo, la batalla misma, tal como se describe, es rápida y decisiva, con Cristo derrotando a las fuerzas del mal con la espada que sale de su boca, que simboliza la palabra de Dios y su poder absoluto. Esta imagen subraya que la victoria de Dios no depende de la fuerza física o del poder militar, sino de su soberanía y justicia inquebrantables. Además, la batalla de Armagedón tiene un fuerte componente teológico. Representa el juicio final de Dios sobre las naciones que han rechazado su gobierno y han seguido al anticristo. En este sentido, Armagedón es el clímax de la gran tribulación, un tiempo de sufrimiento y juicio que precede al establecimiento del reino de Dios. Los que se alinean con el anticristo y se rebelan contra Dios son destruidos, mientras que los fieles son vindicados y participan en la victoria de Cristo. Esta narrativa subraya la dualidad del juicio y la salvación, donde la justicia de Dios se manifiesta en la destrucción del mal y la redención de los justos. El simbolismo de la batalla de Armagedón también puede ser visto en otros pasajes bíblicos. En Ezequiel 38, 39, se describe una batalla apocalíptica entre las fuerzas de Gog y Magog contra Israel, que muchos estudiosos han asociado con Armagedón. En esta visión, Dios interviene de manera milagrosa para salvar a su pueblo, enviando fuego y azufre sobre los enemigos de Israel. Aunque la identidad de Gog y Magog ha sido objeto de debate, la imagen de un enfrentamiento final entre las fuerzas del mal y el pueblo de Dios resuena con la narrativa de Armagedón en Apocalipsis. También es significativo el uso del concepto de batalla en los profetas del Antiguo Testamento como un símbolo del juicio de Dios sobre las naciones. En Joel 3:2 se menciona el valle de Josafat como el lugar donde Dios juzgará a las naciones por sus crímenes contra Israel. Aunque este valle no se identifica claramente con Armagedón, la idea de un juicio divino que involucra una confrontación entre Dios y las naciones tiene un paralelo con la batalla descrita en Apocalipsis. Es importante considerar el impacto pastoral y espiritual de la batalla de Armagedón en la vida de los creyentes. Este evento es una advertencia y un llamado a la fidelidad. La expectación de un enfrentamiento final entre el bien y el mal sirve para recordar a los cristianos la importancia de mantenerse firmes en su fe, especialmente en tiempos de persecución y tribulación. La certeza de la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal proporciona consuelo y esperanza a los fieles, asegurándoles que, a pesar de las dificultades presentes, el propósito de Dios se cumplirá y el mal será derrotado. La batalla de Armagedón, en su esencia, es una declaración de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Aunque las fuerzas del mal parecen triunfar temporalmente en el mundo, su derrota final está asegurada en el plan de Dios. Este evento es la culminación de la historia redentora, donde Dios interviene para establecer su justicia y restaurar su creación a su propósito original. El tema de Armagedón también plantea preguntas profundas sobre el poder del mal y el papel de la humanidad en el conflicto cósmico entre Dios y Satanás. La reunión de las naciones para luchar contra Dios refleja la resistencia del corazón humano a someterse a la voluntad divina, una resistencia que ha sido evidente desde la caída en el jardín del Edén. Sin embargo, la destrucción de estas fuerzas en Armagedón muestra que el poder del mal, aunque grande, es limitado y finito en comparación con el poder infinito de Dios. En conclusión,
La batalla de Armagedón es un evento central en la escatología bíblica que simboliza la derrota final del mal y el establecimiento del reino de Dios. A través de las imágenes poderosas y los símbolos en Apocalipsis y otros textos bíblicos, este evento es presentado como el clímax de la historia humana, donde el conflicto entre el bien y el mal llega a su resolución definitiva. Para los creyentes, Armagedón es un recordatorio del poder y la justicia de Dios, una advertencia contra la rebeldía y una promesa de victoria y redención en Cristo. Este evento es, en última instancia, una proclamación del triunfo de la luz sobre la oscuridad y la manifestación final del reino eterno de Dios. Número 5. El juicio final y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra son temas fundamentales en la teología cristiana, que abarcan tanto el destino último de la humanidad como la renovación del cosmos. A través de diversas escrituras bíblicas, estos conceptos se desarrollan como el clímax de la historia de la redención, donde Dios lleva a cabo su juicio definitivo sobre la humanidad y establece su reino eterno. El juicio final es una doctrina que sostiene que todos los seres humanos serán juzgados por Dios al final de los tiempos. Este evento marca el cierre de la era presente y la transición a la eternidad. Se describe en varios pasajes bíblicos, incluyendo el Evangelio de Mateo, el libro del Apocalipsis y las epístolas paulinas. Uno de los pasajes más detallados se encuentra en Mateo 25 de 31 al 46, donde Jesús describe el juicio de las naciones. En este pasaje, el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria, y todas las naciones son reunidas ante él. La humanidad es dividida en dos grupos, los justos y los malvados, simbolizados por ovejas y cabras, respectivamente. Los justos, aquellos que han hecho obras de misericordia y han vivido conforme a la voluntad de Dios, son bienvenidos en el reino eterno. Por otro lado, los malvados, que han rechazado la gracia de Dios y han vivido en pecado, son condenados al castigo eterno. Este juicio no es arbitrario, sino que se basa en la justicia y la verdad de Dios. Cada individuo será juzgado según sus obras, como se menciona en Apocalipsis 20 del 12 al 13, donde se habla de los libros que serán abiertos y de cómo cada persona será juzgada de acuerdo con lo que está escrito en esos libros. Esta imagen sugiere una evaluación completa y justa de la vida de cada ser humano. El juicio final también se presenta como un acto de vindicación para los justos. En Apocalipsis 6 del 9 al 11, las almas de los mártires claman a Dios por justicia, y se les asegura que, en el juicio final, su sufrimiento será vindicado y sus opresores recibirán su merecido. Esto refuerza la idea de que el juicio final no solo es un acto de juicio, sino también un acto de justicia restaurativa, donde el mal es derrotado y los justos son recompensados. El concepto del nuevo cielo y la nueva tierra es una visión de la consumación final del plan de Dios para la creación. Se menciona explícitamente en Apocalipsis 21 del 1 al 5, donde Juan ve un nuevo cielo y una nueva tierra porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. Esta visión es la culminación del mensaje de esperanza y restauración que atraviesa la Biblia. En esta nueva creación, Dios morará con su pueblo, y toda tristeza, dolor y muerte serán erradicados. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra se refiere a la renovación completa y total de la creación, un retorno al estado de perfección que existía antes de la caída del hombre en el pecado. Isaías 65 del 17 al 25 también profetiza sobre un nuevo orden de paz y prosperidad, donde no habrá más llanto ni clamor, y donde el lobo y el cordero pasarán juntos. Este es un cuadro de armonía perfecta en la creación, un contraste absoluto con el mundo caído y corrupto que conocemos. En el Nuevo Testamento, Pedro también hace referencia a esta esperanza en 2 de Pedro 3:13, donde habla de la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Este versículo subraya la idea de que la nueva creación será un lugar donde la justicia de Dios será plenamente realizada y donde el pecado ya no tendrá lugar. La visión del nuevo cielo y la nueva tierra también implica una unión completa entre Dios y su creación. En Apocalipsis 21:3 se dice que el tabernáculo de Dios estará con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta imagen de Dios habitando con su pueblo resuena con la narrativa bíblica de redención, donde desde el principio, Dios ha buscado una relación íntima y continua con la humanidad.
Además, el Apocalipsis 22 del 1 al 5 describe la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, como el centro de esta nueva creación. Esta ciudad no necesita ni sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina. La ciudad es descrita como un lugar de perfección y santidad, donde no hay más maldición y donde el trono de Dios y del Cordero está presente. Los justos, que han sido redimidos y han pasado por el juicio final, habitarán en esta ciudad y reinarán con Dios por los siglos de los siglos. El juicio final y el nuevo cielo y la nueva tierra representan dos aspectos complementarios del plan escatológico de Dios. El juicio final es la última afirmación de la justicia divina, donde toda la creación será confrontada con la verdad y donde el pecado y la muerte serán derrotados definitivamente. Es un llamado a la responsabilidad moral y a la santidad, recordando a los creyentes que sus vidas tienen consecuencias eternas. Por otro lado, el nuevo cielo y la nueva tierra son la expresión de la misericordia y la gracia de Dios, un recordatorio de que el propósito final de Dios no es el juicio, sino la restauración y la comunión eterna con su pueblo. Esta nueva creación es una reafirmación de la bondad de Dios y su deseo de habitar en medio de su pueblo, en un mundo redimido y restaurado. Estos conceptos también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia esperanza y fe. Nos llaman a vivir con la expectativa de que el mal no tendrá la última palabra, y que, a pesar de las dificultades y sufrimientos del presente, Dios tiene un plan de restauración y renovación para toda la creación. Nos motivan a mantenernos fieles en nuestra vida cristiana, sabiendo que nuestras acciones y decisiones tienen un significado eterno. Finalmente, el juicio final y el nuevo cielo y la nueva tierra son un recordatorio de la soberanía de Dios sobre toda la historia y de su compromiso inquebrantable con su creación. Nos aseguran que, en última instancia, todo será puesto en su lugar y que la justicia, la paz y la alegría prevalecerán en la nueva creación que Dios establecerá. Mientras llegamos al final de este profundo recorrido por las 5 profecías que aún faltan por cumplirse según la Biblia, es imposible no sentir el peso y la magnitud de lo que hemos explorado. Estas profecías, lejos de ser meras predicciones, son testimonios de la relación continua y dinámica entre Dios y la humanidad. A través de las Escrituras, hemos vislumbrado un futuro lleno de misterio, desafío y esperanza, donde el plan divino se desplegará en su plenitud. La Biblia nos muestra que estas profecías no son solo advertencias o pronósticos sombríos, sino que también llevan consigo un mensaje de esperanza y redención. Cada una de estas profecías nos recuerda que, aunque el camino hacia el cumplimiento final de la historia pueda estar lleno de tribulaciones, la promesa de Dios es de restauración y paz eterna para aquellos que confían en Él. Nos invitan a vivir con una visión más amplia, mirando más allá de las dificultades del presente hacia la esperanza de un futuro glorioso en la presencia de Dios. Es crucial recordar que estas profecías no deben ser motivo de miedo, sino de preparación y reflexión. Nos desafían a examinar nuestras vidas y nuestras creencias, a fortalecer nuestra fe y a estar atentos a las señales de los tiempos. También nos llaman a compartir este mensaje de esperanza con otros, siendo testigos de la verdad bíblica en un mundo que a menudo está sumido en la confusión y la incertidumbre. A medida que nos despedimos, te invito a reflexionar sobre lo que hemos discutido y a considerar cómo estas profecías pueden influir en tu vida y en tu caminar espiritual. No se trata solo de conocer lo que está por venir, sino de prepararnos para ello, viviendo con integridad, fe y amor, en consonancia con los valores que nos han sido revelados en las Escrituras. Si este video ha resonado contigo y te ha inspirado a profundizar más en estos temas, te animo a seguir explorando la Biblia, a estudiar las Escrituras con un corazón abierto y a buscar la guía del Espíritu Santo en tu camino. Y, por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir este contenido con otros y dejarnos tus comentarios y preguntas, ya que juntos, como comunidad, podemos seguir aprendiendo y creciendo en nuestro entendimiento de las profecías bíblicas y su relevancia para nuestro tiempo. Gracias por acompañarme en este viaje fascinante a través de las profecías que aún faltan por cumplirse. Que la paz y la sabiduría de Dios te acompañen siempre y que sigamos unidos en la fe mientras esperamos el glorioso cumplimiento de su plan perfecto. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.